Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la recta. En un primer momento definiremos algunos elementos asociados a la recta como el ángulo de inclinación de la recta y la pendiente, y luego vamos a desarrollar las diferentes ecuaciones que presenta la recta. Bien, ¿qué es una recta? Una recta es un conjunto de puntos colineales que cumplen con una cierta condición. Si nosotros tomamos dos puntos cualesquiera de esta recta, recuerden que su pendiente se mantiene constante. El ángulo de inclinación de la recta se define como aquel ángulo formado entre ¿quién? Entre el semieje positivo de las abscisas y la recta, pero en sentido antihorario. Entonces, este angulito, en este caso el ángulo alfa, sería nuestro ángulo de inclinación de la recta. Es el menor ángulo, ¿no? El menor ángulo entre ¿quién? Entre el semieje positivo de las abscisas y la recta, pero en sentido antihorario. La pendiente está asociada con el ángulo de inclinación de la recta, y por definición la pendiente sería, o viene a ser, bueno, vamos a representar con una letra M, la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación de la recta, ¿ya? Entonces la pendiente como una letra M, ¿no? Alfa va a tener una cierta variación. Vamos a poner aquí que alfa pertenece a un cierto intervalo que va desde 0 hasta pi. De 0 a 180 grados, ¿no? Esa es la variación de alfa. Ahora, si nosotros tenemos dos puntos contenidos en una recta, podemos encontrar directamente la pendiente. Recordemos, ¿cómo se calcula la pendiente? La pendiente, cuando tenemos dos puntos contenidos en una recta, era diferencia de ordenadas entre diferencia de abscisas. Esa era la pendiente, ¿no? Diferencia de ordenadas entre diferencia de abscisas. Esto lo podemos deducir aquí. Tenemos la recta L, dos puntos contenidos en la recta L. Por acá vamos a tener la abscisa del punto P, de P sub 2, que sería X sub 2. Acá tenemos la abscisa del punto P sub 1, que sería X sub 1. Esta longitud lo podemos calcular. Esto sería X sub 2 menos X sub 1. Por acá vamos a tener la ordenada asociada al punto P sub 2, que sería como un Y sub 2. Este sería el punto asociado al punto P sub 1. Y esta longitud también lo podemos calcular, ¿no? Esta longitud sería una diferencia, ¿no? De Y sub 2 menos Y sub 1. Ahora, voy a formar aquí un triángulo. Vamos a formar un triángulo rectángulo. Por paralelas, esta longitud y esta longitud son iguales. Esto sería también X sub 2 menos X sub 1. Y por paralelas, esta longitud con esta longitud también son iguales, ¿no? Vamos a poner aquí, esta longitud sería Y sub 2 menos Y sub 1. Ahora, tengo una recta secante, rectas paralelas. Si L es alfa, entonces este angulito acá también debe ser A. En este triángulo que hemos formado, vamos a calcular una razón trigonométrica, ¿no? Que relaciona el ángulo alfa con los catetos. ¿Qué razón trigonométrica relaciona, en este caso, alfa con los catetos? Sería la tangente. Entonces la tangente, en este triángulo que hemos formado, en el triángulo, vamos a ponerle nombre al triángulo P sub 1, este que es el punto Q, P sub 2. Entonces en el triángulo ahí, en el triángulo rectángulo, P sub 1, Q, P sub 2, vamos a calcular la tangente del ángulo alfa. La tangente del ángulo alfa sería cateto opuesto. Su cateto opuesto es diferencia de ordenadas. Y sub 2 menos Y sub 1 entre cateto adyacente, ¿no? X sub 2 menos X sub 1. Pero recuerden ustedes que la pendiente se define como la tangente de la ángulo de inclinación de la recta. Entonces, por lo tanto, esta tangente sería la pendiente, ¿no? Por lo tanto, la pendiente sería como que diferencia de ordenadas entre diferencia de abscisas. Y tenemos entonces nuestra expresión para la pendiente.
La pendiente lo podemos calcular cuando tenemos dos puntos contenidos en una recta como diferencia ordenada entre diferencia de abscisas. Ahora, eso significa que la pendiente puede ser positiva, puede ser negativa, ¿no? Y también tenemos un caso que no existe, ¿no? ¿Qué pasaría si la abscisa, en este caso, si x2 y x1 son iguales? Entonces, en este caso no existe pendiente, ¿no? Vamos a poner aquí la condición es que x1 sea diferente de x2. ¿Por qué? Porque si son iguales, aquí me va a dar una expresión algo entre 0, y eso no está definido. Por lo tanto, pendiente, ¿para qué ángulo no está definido acá? Sería para el ángulo de 90 grados, ¿no? La tangente de 90, en este caso, no está definida, ¿no? Bien, entonces acá tenemos esta recta L1, es creciente, vamos a asociarlo con la pendiente M1, por lo tanto esta pendiente sería positiva. Observamos que el ángulo, si le colocamos acá el ángulo de inclinación, por ejemplo, que sea el ángulo alfa, alfa sería un ángulo agudo, ¿no? Un ángulo que está entre 0 y 90, 0 y pi medios. Entonces, por lo tanto, su pendiente es positiva. Por acá tenemos otra recta, que es decreciente. Vamos a llamarlo que sea la recta L sub 2. Lo asociamos con la pendiente M sub 2. Y colocamos el angulito que sea, por ejemplo, beta. Es un ángulo, en este caso, obtuso. Significa que beta está entre pi medios y pi, ¿no? Está en el segundo cuadrante, por lo tanto, esta pendiente sería, recordemos que en el segundo cuadrante la tangente es negativa, ¿no? Sería negativa. Tenemos dos casos, ¿no? Pendiente positiva, si el ángulo es agudo, la pendiente es positiva. Si el ángulo es obtuso, la pendiente va a ser negativa. Profesor, ¿y qué pasa si el ángulo es 90? Recordemos que si el ángulo es 90, habíamos quedado que la condición es que las abscisas sean diferentes, ¿no? X2 es diferente de X sub 1, acá debe ser X sub 1, tienen que ser diferentes. Entonces, no puede ser paralela al eje Y, ¿no? Vamos a poner aquí las coordenadas. Debido a que cuando el ángulo es 90, la tangente no está definida para 90 grados, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora de las ecuaciones de la recta. A ver, ¿qué ecuaciones usted conoce de la recta? ¿Qué necesito para poder encontrar, en este caso, la ecuación de la recta usando la forma punto pendiente? Necesito tener como dato la pendiente de la recta, vamos a llamarlo que la pendiente sea como M, y un punto de la recta. A este punto lo vamos a llamar el punto P sub 0, de coordenadas X sub 0, Y sub 0. Entonces yo necesito, para poder encontrar la ecuación de la recta usando la forma punto pendiente, necesito tener la pendiente y, en este caso, un punto que me den como dato, ¿no? Ahora, ¿cuál es la ecuación punto pendiente? Bueno, podemos deducir esa ecuación. Yo puedo tomar un punto cualesquiera de la recta. A ver, el punto por acá, el punto, vamos a llamarle el punto P, de coordenadas X, y usamos la definición de pendiente, ¿no? Entonces, por pendiente, nosotros ya sabemos que la pendiente se puede calcular como diferencia de ordenadas. Acá sería diferencia de ordenadas, puede ser Y menos Y sub 0 entre diferencia de abscisas, ¿no? ¿Sí? Diferencia de abscisas. Recordemos que acá es importante el orden, entonces sería X menos X sub 0. X menos X sub 0. Lo que está en este caso dividiendo lo puedo pasar a multiplicar, siempre y cuando sea diferente de 0. Entonces sería M por X menos X sub 0 es igual a ¿qué? A Y menos Y sub 0. Esta ecuación la podemos ordenar. Primero colocamos las ordenadas, Y menos Y sub 0, y acá sería M por X menos X sub 0. Y esta es la ecuación
de la forma punto pendiente. Entonces, ¿cuándo lo vamos a usar? Cuando a mí me dan como dato la pendiente y un punto de la recta. Bien chicos, hasta acá sería la clase y nos vemos en nuestra próxima sesión.